es 1. Como del hidrógeno no tenemos ninguno, también es como si hubiera 1. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, no tenemos ningún subíndice, por lo tanto tenemos un átomo de hidrógeno y tenemos un átomo de cloro. ¿Sí? Este 2 es únicamente del hidrógeno. ¿Sí? El oxígeno solamente tiene o tenemos un átomo de oxígeno. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro subíndice. Aquí del cloro pues tenemos 2 átomos de cloro, y aquí del oxígeno tenemos 1 y del nitrógeno tenemos 1. ¿Sí? Porque no hay ningún número, es como si hubiera un 1 aquí. Como dicen en matemáticas, un 1 imaginario, ¿verdad? Cuando ven literales. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos, por medio de coeficientes, igualar el número de átomos de los reactivos y de los productos. No podemos modificar los subíndices. ¿Qué es lo único que podemos modificar? Los coeficientes. ¿Cómo contestar? Puedo colocar un 2, puedo colocar un 3, puedo colocar un 4. Ahora, otro punto importante, el coeficiente que yo coloque me va a afectar a todo el compuesto. ¿Cómo sé dónde termina un compuesto? Cuando hay un signo de más. ¿Sí? Si yo necesito modificar, por ejemplo, el oxígeno, yo tengo que modificar a todo el compuesto del que forma parte el oxígeno. Por lo tanto, si yo pongo un 2 aquí, este 2 me va a modificar al oxígeno, pero me va a modificar al nitrógeno y me va a modificar al hidrógeno. A este hidrógeno ya no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de otro compuesto. Está separado por el signo de más. Muy bien. El coeficiente se va a multiplicar por cada uno de los subíndices. Que no tenga subíndice no quiere decir que se va a quedar igual. Es 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. En el caso del oxígeno no va a ser 2 por 1, sino que va a ser 2 por 3. ¿Sí? ¿Qué coeficiente colocar? ¿Sí? Como en método de tanteo, recuerden que aquí hablamos que solamente es razonamiento. Ahora sí que vamos a aplicar el razonamiento matemático. Mediante multiplicaciones, mediante sumas, hasta que logremos igualar los átomos de los reactivos con los átomos de los productos. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, a pesar de que nosotros ya identificamos que no está balanceada, vamos a enlistar todos los átomos todos los elementos, que participan en la reacción. ¿Sí? Para empezar a hacer el conteo. Comenzamos de este lado. Tenemos el hidrógeno, tenemos el nitrógeno, tenemos el oxígeno, muy bien, y tenemos el cloro. No es necesario colocar otra vez el hidrógeno porque ya lo tenemos aquí. Si nos vamos a los productos, vamos a tener exactamente los mismos. Recuerden que solamente estamos hablando de transformación de la materia. Muy bien, vamos a empezar con el conteo. Hidrógenos en los reactivos. Los reactivos, recuerden que son todas aquellas sustancias que están antes de la flecha. Tenemos 1 más 1, tenemos 2, correcto. Y en los reactivos únicamente tenemos aquí, ¿cuántos tenemos? 2. Muy bien. Nitrógenos. En los reactivos identificamos que solamente hay aquí, por lo tanto es 1. Recuerden, cuando no tiene subíndice, tenemos 1. Muy bien. Y en los productos tenemos 1. Perfecto. Vamos con los oxígenos. En los reactivos únicamente tenemos aquí. ¿Cuántos tenemos? 3. Y en los productos tenemos 1 más 1, 2. Por último, cloros. En los reactivos, ¿cuántos cloros tenemos? Únicamente tenemos 1. Y en los productos tenemos 2. Bien, hasta aquí vamos bien. Sí. Identificamos los átomos que ya tenemos. Sabemos que no está balanceada. Los cloros no los tenemos balanceados. Los oxígenos no los tenemos balanceados. ¿Sí? Vamos a comenzar primero balanceando los oxígenos. ¿Sí? Porque comúnmente los oxígenos en las reacciones son los que más cantidad de átomos aportan. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí tenemos, en los reactivos tenemos solamente 3 átomos de oxígeno. En los productos tenemos 2. ¿Sí? Pero no lo tenemos solamente en un compuesto. Tenemos oxígenos en este compuesto y tenemos oxígenos aquí en esta molécula. ¿Sí? Necesitamos un coeficiente 2 en uno de ellos.
Si nosotros le colocamos el coeficiente 2 aquí, ¿para qué? Para no afectar Al hidrógeno, ¿sí? Tenemos, fíjense, 2 por 1, 2 más 1, ya igualé el oxígeno. Pero este 2 afectó a todo el compuesto. Afectó al oxígeno, pero también afectó al nitrógeno. ¿Nitrógenos cuántos tenemos? 2 por 1, 2. Nitrógenos en los reactivos únicamente tenemos aquí. ¿Qué número multiplicado por 1, que es la cantidad de nitrógenos que yo tengo aquí, me va a igualar a 2? Ese 2, recuerden que va a afectar a todo el compuesto del cual forma parte el nitrógeno, ¿sí? Nitrógenos tengo 2 por 1, 2, ¿sí? Pero ahora oxígenos, ¿cuántos voy a tener? Acuérdense que este 2 también me afectó al oxígeno. 2 por 3, 6. Regresamos a igualar los oxígenos. Pero ojo aquí, aquí vamos a tratar de ya no afectar este compuesto. ¿Por qué? Si yo afecto los oxígenos de este compuesto, en automático afecto al nitrógeno. Al afectar el nitrógeno, necesitaría cambiar también este coeficiente y por lo tanto el coeficiente que yo ponga aquí me afectaría también al oxígeno. Estaríamos afectando ya dos elementos, ¿sí? Por lo tanto yo voy a tratar de igualar los oxígenos únicamente con este compuesto. ¿Cuántos oxígenos tenemos aquí? 2 por 1, 2. Vamos a sumar con la cantidad de oxígenos de aquí. ¿Cuántos oxígenos nos faltan para igualar a 6? 3. 4. Si tenemos 2, 4. ¿Sí? Porque es una suma, ¿de acuerdo? Tenemos 2, nos faltan 4. 2 más 4 nos va a dar igual a 6. ¿Sí? Si aquí yo tengo 1, ¿qué número multiplicado por 1 me va a dar igual a 4? 4. ¿Dónde voy a poner el 4? Al inicio de la molécula. Oxígenos, ahora sí tengo 4 por 1, 4 más 2, 6. Ya igualé los oxígenos, ya igualé los nitrógenos. ¿Sí? Voy a tratar de ya no modificar estos dos que ya tengo aquí. Estos tres, perdón. Muy bien. ¿Qué elemento tengo desbalanceado? Cloro. El hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo en los productos? 4 por 2, 8. Ok. El mismo caso que el oxígeno. Voy a tratar de no modificar esta molécula. Si yo lo modifico, modifico nitrógeno, modifico oxígeno. Muy bien. Tengo hidrógenos aquí, ¿cuántos? 2 por 1 más. Y ahora sí. ¿Cuántos necesito para que sumado con 2 me iguale a 8? 6. ¿Qué número multiplicado por 1 me va a dar 6? 6. 6. 6 por 1 más 2, 8. Y ya tengo 8. Ya tengo balanceado hidrógeno, tengo balanceado nitrógeno, tengo balanceado oxígeno. ¿Qué me falta balancear? El cloro. En los reactivos, este 6 afectó al cloro también. Ahora tengo 6 por 1. 6. Y en los productos, cloro únicamente tengo aquí. ¿Qué número multiplicado por 2 me va a igualar a 6? 3. Por lo tanto, yo voy a colocar el 3 aquí. 3 por 2 tenemos 6. Y de esta manera ya tenemos totalmente balanceada la ecuación. Si se dan cuenta, aquí tuvimos que agregar coeficientes a cada uno de los compuestos. ¿Qué es lo que implica solamente? Implica el razonamiento para multiplicar, ¿sí? ¿Qué es lo importante de aquí? Les decía, así podemos tardar y durar y multiplicar y borrar coeficientes, por eso se le conoce como método de tanteo. Lo importante es identificar que los subíndices no se pueden modificar y que no podemos partir compuestos, ¿sí? Que el coeficiente que yo agregue me va a afectar a toda la molécula o a todo el compuesto. ¿De acuerdo? Y ya con esto lo balanceamos. Ocupamos coeficientes altos, ocupamos coeficientes altos. A ver, examen. ¿Sí? ¿Cuándo hoy? No, la La siguiente otra clase. semana. ¿Sí? Vamos a tratar.